Bienvenido una vez más a su programa Aprendiendo de la Biblia. Hoy le traigo el tema conceptualización y clasificación de los evangelios, por lo que le voy a compartir una diapositiva muy interesante. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que le acompañaban. Conceptualización y clasificación de los evangelios. Vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Cuántos son los evangelios? ¿Y cuáles son los nombres de los evangelios? ¿Sabían ustedes que la palabra evangelio viene del griego Evangelion y significa literalmente buen anuncio, buena noticia, noticia que causa felicidad, y que era utilizada cuando un mensajero traía una buena noticia de otros lugares? Las buenas noticias pueden ser de muchas clases: recibir un premio, la llegada de alguien a quien se quiere mucho, la curación de una persona cercana, el fin de una guerra, etc. Por lo cual los cristianos decidieron llamar así a las buenas noticias y a las buenas nuevas la llegada del reino de Dios que se había hecho presente en Jesús resucitado. Un evangelio es una forma literaria única. Su objetivo es anunciar, introducir, persuadir, instruir, llamar al arrepentimiento y, en último, llamar al lector y oyente a la conversión. Es importante, queridos, distinguir entre evangelio y evangelios. El evangelio era el mensaje de Jesús y sobre Jesús, mientras que los evangelios eran los 4 escritos en lo que se contenía dicho mensaje. ¿Cuántos libros tienen los evangelios? Los evangelios son un conjunto de 4 libros contenidos en el Nuevo Testamento, en donde se narra la vida, enseñanza, acciones, pasión, muerte, resurrección de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y Salvador del mundo, lo cual para los creyentes es buena noticia. Esta buena noticia recoge tradiciones transmitida por discípulos en el seno de las comunidades cristianas primitivas. La intención de los evangelistas al escribir los evangelios fueron dar a conocer lo más significativo de la vida y del mensaje de Jesús, dar testimonio de su fe en Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, fortalecer la fe de los lectores, invitar a otros, muchos, a que creyeran en Jesús, suscitar la fe que conduce a la vida eterna. ¿Han oído ustedes hablar de los evangelios canónicos y de los evangelios sinópticos? Pues ahora mismo se lo explicamos. Los evangelios canónicos son aquellos que fueron aceptados por las primeras comunidades cristianas como inspirados y pasaron a formar parte del canon o lista oficial de los libros inspirados del Nuevo Testamento. Esos evangelios canónicos son 4, como son los siguientes libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios sinópticos son los 3 primeros evangelios, como Mateo, Marcos y Lucas, los cuales representan una misma tradición, por lo que tienen muchas cosas en común.
tienen una similitud en la narración de la vida de Jesucristo y acontecimientos, pudiendo ser leídos paralelamente. No obstante, los 4 evangelios coinciden en lo fundamental: Jesús, en cuya vida y enseñanza, acción, pasión, muerte y resurrección acontece la salvación de Dios. Vamos ahora a darle una pincelada de cada uno de los evangelios. Vamos a ver el evangelio de Marcos. ¿Quién es el autor? Marcos, y probablemente el secretario de Pedro, escribió su evangelio basándose en los relatos de los discípulos, principalmente de Pedro, ya que él no fue testigo de los hechos que él narra. Fecha, idioma y lugar. Marcos escribió su evangelio, el primero de los sinópticos, hacia el año 50 o 60. El idioma utilizado fue el griego. Se sitúa el lugar de composición en Roma. Destinatario: Marcos, quien escribió para cristianos provenientes del mundo pagano. Símbolo: lo representa como un león, porque Marcos era discípulo de Pedro, quien dejó esta frase muy conocida: el demonio da vuelta alrededor de nosotros como un león, buscando a quien devorar. Mensaje central: el evangelio de Marcos se dirige a probar que Jesús es el Hijo de Dios, y por ello se dedica mayormente a narrar los milagros que se realizaban. El evangelio de Mateo. Autor: Mateo es probablemente el publicano recaudador de impuestos, al que Jesús llamó para formar parte de los 12 apóstoles, por lo que él es testigo directo de los hechos que narra. También es llamado en los evangelios con el nombre de Leví. La fecha, idioma y lugar. Mateo escribió su evangelio en su forma primitiva hacia los años 60 y 70, y su redacción definitiva se hizo hacia el año 80, probablemente por un discípulo. El idioma empleado fue arameo, la lengua utilizada por los judíos que vivían en Palestina. Se piensa que probablemente fue escrito en Siria, donde había mayor número de judíos cristianos. Mensaje central: todo el evangelio de Mateo está dirigido a probar que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas, y que en él se cumplió todo lo que los profetas habían anunciado. Los destinatarios son los judíos cristianos, por lo que no explica las costumbres judías que su lector se sabía de memoria, ni traduce los vocablos hebreos. Además, hay varias referencias al Antiguo Testamento y a la ley. Evangelio de Lucas. Autor: Lucas, probablemente el médico sirio que cita Pablo y que acompañó al apóstol en su viaje a Roma, el lugar que escribió su evangelio justamente con los hechos de los apóstoles, que primitivamente formaban una obra única. Es el único de los 4 evangelios que no es judío. Fecha, idiomas y lugar. Lucas escribió su evangelio, el tercero de los sinópticos, alrededor del año 70 y 80. El idioma utilizado fue también el griego. Lucas escribió fuera de Palestina, probablemente en Grecia. Destinatario: cristianos provenientes del paganismo. Mensaje central: todo el evangelio está encaminado a presentar a Jesús como el gran amigo de los pecadores, como el más misericordioso. Evangelio de Juan. El 4.º evangelio es el de Juan, que nos sigue el esquema de los sinópticos y dispone de fuente propia.
Así que este no viene de esos esquemas. Autor Juan Zebedeo, el más joven de los discípulos, al que Jesús cariñosamente apodaba el Hijo del Trueno. Fecha, idioma y lugar. Juan escribió su evangelio después del año 95. El idioma utilizado fue también el griego. Se escribe en la isla de Patmos, a la que el apóstol había sido desterrado por el emperador Domiciano. Mensaje central: se propuso contar lo que otros no habían narrado. Quiere probar que Jesús es Dios verdadero. Destinatario para los cristianos de origen heleno perseguidos por Roma y a las generaciones venideras. Espero que todo lo que hemos hablado hoy de los evangelios puedan comprenderlo. De manera que les deseo muchas bendiciones y les doy la gracia. Hasta la próxima. Levantaré mis manos al cielo y cantaré alabanzas de alegría. El día del Señor ha llegado. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores.